Padre Celestial, hoy doblamos las rodillas reconociendo que solo en ti podemos encontrar ayuda. Nosotros sabemos, Señor, que a quién más iremos si solo en ti hay palabras de vida, solo en ti hay consuelo, solo en ti hay oportuno socorro. Nosotros lo creemos y por eso nos arrodillamos delante de ti, reconociendo primeramente que no somos dignos, pero luego rogándote que tu misericordia y tu gracia nos alcancen en esta hora y escuche nuestros ruegos que tú sabes tenemos. Queremos pedirte, oh Padre, que puedas bendecirnos con salud en el caso de los que están enfermos, con solución de problemas para aquellos que los están teniendo. Oh Padre, con victoria sobre el pecado para aquellos que luchan con alguna debilidad. Oh Dios, en esta hora rogamos que todos hallemos gracia delante de tus ojos, los que estamos acá como los que están en casa, que a todos, oh Señor, nos des tu bendición y que el acto de levantar nuestra mano sea una señal de la fe que tenemos en ti y nos recompenses de acuerdo a ella, pero sobre todo de acuerdo a tu amor. Oh Dios, queremos poner en tus manos a David, nuestro hermano de la Iglesia del Aire allá en Argentina, a quien le diste el privilegio de cumplir años esta semana. Señor, te rogamos que lo sigas bendiciendo y le multipliques más años de vida. Así también te rogamos por las peticiones de la hermana Margarita. Te pedimos, Señor, que en alguna forma sus familiares que escribió sus nombres y que tú viste sus nombres ya, alcancen, Señor, la bendición. Y que mi hermana Margarita pueda sentir la seguridad que tú le oyes. Asimismo te pedimos por Alexis, otro miembro de la Iglesia del Aire que está enfermo. Te rogamos que tu mano de poder se extienda hacia él y toque su cuerpo y lo restaure. Así, Padre, ponemos en tus manos a todos los que han escrito por los diferentes medios y te pedimos que tu gracia y misericordia sea con todos. Ahora, Padre, nos disponemos a estudiar tu palabra, por cuanto eso es lo que más, Señor, queremos hacer los sábados. Estudiar la Biblia, saber qué hay allí que sea de bien para nosotros. Te rogamos que al hacerlo ahora, tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y nos guíe en el estudio. Pedimos tu presencia con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar el tema número 35 del seminario profético, la revelación de Jesucristo. Vamos a mirar en el estudio de hoy cuál es la tarea de la iglesia en estos tiempos turbulentos. Y lo vamos a hacer estudiando la segunda parte del tema titulado El tiempo no será más. Si hay una profecía que todo adventista debe conocer y entender, es esta, la cual es conocida como el ángel fuerte o poderoso y el librito, pero que yo prefiero titularle El tiempo no será más. En su segunda parte, como dije, vamos a introducirnos al estudio. Y para eso abramos la Biblia en Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 y 6. Apocalipsis 10, versículos 5 y 6. Y la Escritura dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Habiendo visto, hermanos y hermanas, en el tema anterior, que el tiempo al que se refiere aquí no es el fin del mundo,
sino el fin de los tiempos proféticos del libro de Daniel, entre los cuales están los 1260 días, los 1290 días y los 1335 días. Todos estos enmarcados en la profecía más larga de la Biblia, conocida como la de los 2300 días. Vamos a circunscribirnos ahora entonces a la experiencia de la iglesia como resultado de oír a Jesús que dichos tiempos no serían más, es decir, llegarían a su fin. La experiencia de la iglesia aparece reflejada en los versículos 8 al 11. Leamos. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que esté en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Hermanos y hermanas, aquí nosotros vemos que el apóstol Juan, en representación de la iglesia, toma de la mano de Jesús el librito abierto, el cual es el libro de Daniel, en su parte que había estado sellada a su comprensión. Leamos lo que Daniel nos dice al respecto. Vamos al capítulo 12 de Daniel, versículo 4. Daniel capítulo 12, versículo 4. Dice la Escritura: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esta instrucción de sella el libro no se aplica a todo el libro de Daniel, porque una parte del mensaje ha sido comprendida y de ese modo ha sido una bendición para los creyentes durante siglos, sino que se aplica más bien a la parte de la profecía de Daniel referente a los últimos días. A esa parte que se refiere cuando le dice que cierre las palabras y selle el libro. ¿Qué parte de la profecía es esa y que tiene que ver con los últimos días? Vamos aquí mismo en Daniel a leer el capítulo 8, ahora versículo 13 al 17. Capítulo 8, versículo 13 al 17. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Ahora vean los versículos 26 y 27. La visión de las tardes y mañana que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía.
Bueno, hermanos y hermanas, esta es la parte de la profecía que se abre en Apocalipsis 10 y que el ángel con el librito abierto la da a conocer. Esta parte de la profecía que Daniel no entendió es la que Jesús abre en Apocalipsis 10 para que sea comprendida. Y esto lo digo respaldado en la luz adicional que el Espíritu Santo nos dio, como es la del don profético. Dice así: el ángel poderoso que instruyó a Juan era nada menos que Cristo. Cuando coloca su pie derecho en el mar y su pie izquierdo sobre la tierra seca, muestra la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto con Satanás. Esta posición denota su supremo poder y autoridad sobre toda la tierra. Fue el león de la tribu de Judá quien quitó el sello del libro y le dio a Juan la revelación de lo que sucedería en estos últimos días. Daniel cumplió su misión de dar su testimonio, el cual fue sellado hasta el tiempo del fin, cuando el mensaje del primer ángel debía ser proclamado a nuestro mundo. Estos asuntos son de infinita importancia en estos últimos días. Al libro de Daniel se le quita el sello en la revelación que se le hace a Juan, lo cual nos permite avanzar hasta las últimas escenas de la historia de este mundo. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel. Pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Así el don de profecía, en diferentes libros como Conflicto de los Siglos, Testimonios para Ministros, Manuscrito 59, nos está diciendo que realmente la parte que quedó sellada en Daniel, la parte que no comprendió, es la que se le abre a Juan en el símbolo del librito abierto que Jesús ofrece para él. Pero no dejan de ser relevantes, hermanos, esas últimas palabras. Si tomamos en cuenta lo que ocurrió en el cristianismo después de 1798. Digo estas últimas palabras, pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Digo, no deja de ser relevante si tomamos en cuenta lo que ocurrió después de 1798, cuando como resultado de la Revolución Francesa, el Papa Pío VI fue llevado al exilio por el general Berthier. La mayoría de intérpretes de la profecía vieron en ese acontecimiento el fin de la profecía de los 1260 días o años, la cual es mencionada en Daniel 7, Apocalipsis 11, como también Apocalipsis 12. Esta profecía, los intérpretes descubrieron que había dado inicio en el año 538 con la ascensión del papado a la supremacía política y religiosa. Y al mirar ahora cómo como resultado de la Revolución Francesa el general Berthier lo está llevando preso, los intérpretes dijeron: no cabe duda que aquí se está aplicando la herida de muerte que la profecía anunciaba sobre este poder político religioso. El repentino golpe a la iglesia papal en 1798. ¿Qué hizo entonces con los cristianos, especialmente los que eran fieles lectores de la Biblia de la iglesia protestante? Oh, ellos entonces se volcaron al estudio de las profecías, porque al ver el cumplimiento de los 1260 días o años cumplido ahí en 1798, dijeron: aquí hay una pista para ver a dónde llega la profecía más larga de la Biblia, la de los 2300 días o años, la cual, como ya leímos, el ángel intérprete de Daniel se refirió a ellas o a ella como 2300 tardes y mañanas. Pero ¿por qué decimos que las 2300 tardes y mañanas son equivalentes a días?
por lo que dice Génesis 1:5. Génesis 1:5, vean lo que nos dice. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Literalmente, hermanos, este versículo dice así: tarde fue, mañana fue, día 1. Esta declaración literal, tarde fue con las horas subsiguientes de la noche y mañana fue con las horas sucesivas del día, es claramente una descripción de un día astronómico de 24 horas de duración. Y es el equivalente a las tardes y mañanas de Daniel 8:14 que ya leímos. Ahora, los estudiantes de la profecía, cuando leyeron en Daniel 8:14 que hasta 2300 tardes y mañana el santuario sería purificado, ellos no encontraron ningún acontecimiento que después del año 457, que es de donde ellos computaron el inicio de los 2300 días, haya tenido que ver con la purificación de algún santuario, pues eso abarca un periodo de un poco más de 6 años. De manera que aplicaron a los 2300 días el principio hermenéutico y bíblico de día por año, y lo llevó hasta 1844 después de Cristo, haciendo de las 2300 tardes y mañana o 2300 días un total de 2300 años. Pero ¿qué santuario podría ser purificado en ese año 1844 si no había ninguno aquí en la tierra para ese entonces? Dejemos que el don de profecía nos diga a qué santuario se referían las Escrituras cuando decían que después de 2300 tardes y mañanas o días proféticos equivalentes a años sería purificado. El don de profecía dice: las Escrituras contestan con claridad a la pregunta: ¿qué es el santuario? La palabra santuario, tal cual la usa la Biblia, se refiere en primer lugar al tabernáculo que construyó Moisés como figura o imagen de las cosas celestiales. Y en segundo lugar, se refiere al verdadero tabernáculo en el cielo, hacia el cual señalaba el santuario terrenal. Muerto Cristo, terminó el ritual típico. El verdadero tabernáculo en el cielo es el santuario del nuevo pacto. Y como la profecía de Daniel 8:14 se cumple en esta dispensación, es decir, en la dispensación cristiana, el santuario al cual se refiere debe ser el santuario del nuevo pacto. Cuando terminaron los 2300 días en 1844, hacía muchos siglos que no había santuario en la tierra. De manera que la profecía, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo. Conflicto de los Siglos, página 412. Pero los que fueron simbolizados por Juan no entendieron esto así. No lo entendieron de esa manera. Y por eso tuvieron que pasar por la experiencia que pasó Juan. Volvamos a Apocalipsis 10 para leerlo nuevamente. Apocalipsis 10, versículos 9 y 10. Apocalipsis 10, versos 9 y 10. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargaré el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre.
Juan, en representación de la iglesia de Jesús, va y toma de la mano de Jesús, simbolizado aquí por este ángel fuerte, poderoso, va y toma de la mano de él el librito para comérselo. Oh, hermanos y hermanas, ningún pasaje de la Biblia ilustra tan bien la experiencia de Juan en la vida de aquellos hijos de Dios que entre los años 1837 en adelante, o de 1830 para ir un poquito más atrás, buscaron con ese interés, con esa gana en la profecía bíblica, cómo esto de los 2300 años podía tener cumplimiento en sus días. Ellos se comieron la Biblia. Se comieron la Biblia estudiándola asiduamente para entender la profecía de los 2300 años. Y llegaron a la conclusión que el santuario que sería purificado sería el planeta Tierra por el fuego en la segunda venida de Jesús. Venida que ellos entendieron ocurriría específicamente el 22 de octubre de 1844. Se comieron la escritura, buscando entre Daniel y Apocalipsis a lo largo de la Biblia esto de los 2300 años, y comenzaron a proclamar que Jesús vendría el 22 de octubre de 1844. Oh, hermanos y hermanas, saber que Jesús vendría en esa fecha fue, como la experiencia de Juan, algo dulce para ellos. El don de profecía, hablando del significado de comer el libro, aplicado a la experiencia de los adventistas de aquel tiempo. Vean lo que dice: en el entendimiento de la verdad, la gozosa recepción del mensaje es representado en el comer del pequeño libro. La verdad respecto al tiempo de la venida de nuestro Señor fue un mensaje precioso para nuestras almas. Hermanos y hermanas, cuando tú tomas la Biblia y comes de ella y la entiendes, ¿no te alegra? Es una dulzura. Esto ocurrió con aquellos adventistas que vivían en esos años del año 1830 a 1844. Se comieron la Biblia, representado simbólicamente lo que Juan también pasó en la profecía. Dice: quienes realmente aman a Jesús pueden apreciar los sentimientos de quienes esperaron con el más intenso deseo la venida de su Salvador. Se acercaba el punto añorado, 22 de octubre de 1844. El tiempo, dice, cuando esperábamos encontrarlo, estaba a la mano. Nos acercamos a esta hora con calmada solemnidad. Los verdaderos creyentes reposaban en dulce comunión con Dios, una prenda de paz que sería propia en el luciente porvenir. Nadie que experimentó esta esperanza y confianza jamás olvidará esas preciosas horas de espera. Era dulce al paladar, era una dulzura saber que pronto se encontrarían con su Señor el 22 de octubre de 1844. Es donde la profecía sigue diciendo: entre todos los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844. Ahora mismo, después del transcurso de muchos años, todos los que tomaron parte en aquel movimiento y han permanecido firmes en la verdad, sienten aún la santa influencia de tan bendita obra y dan testimonio de que ella era de Dios. Los que esperaban verse pronto cara a cara con su Redentor sintieron una solemnidad y un gozo indecibles. El poder suavizador y sojuzgador del Espíritu Santo cambiaba los corazones, pues sus bendiciones eran dispensadas abundantemente sobre los fieles creyentes. Y así, hermanos y hermanas, no hay tiempo para compartirles testimonios de otros pioneros sobre la hermosa experiencia que pasaron
conforme se acercaba la fecha de la venida del Señor. Pero dicen que tenían mucha paz y armonía entre todos ellos. Dicen que las diferencias entre ellos se habían arreglado y los malos entendidos se habían aclarado. Se habían perdonado unos con otros y el gozo que tenían era un gozo incomparable. Oh, mis hermanos y hermanas, la noticia se regó por todas partes en el noreste de los Estados Unidos y en otras partes del mundo se predicaba también que Cristo estaba a las puertas en 1844. Hasta los niños registra la historia, predicaron que Jesús estaba a las puertas y le decían a la gente que se prepararan para el encuentro con su Dios. Pero Juan dice que la dulzura que sintió al comerse el libro, inmediatamente, ¿qué cosa sucedió con él? Se le amargó el vientre. La dulzura se convertiría en amargura. Volvamos a leer el verso 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y esto, hermanos y hermanas, también pasó con aquellos que anhelaban ver a Jesús en 1844. La dulzura de encontrarse con su Señor se les convirtió también en una amargura, porque llegó la fecha y Jesús no apareció aquí en la tierra. Quisiera compartirles dos testimonios de dos sobrevivientes de ese gran chasco. Vean lo que dicen. Jaime Guay, el que fue esposo de Elena Guay, dice: el chasco de ese tiempo, dice, fue amargo. Los sinceros creyentes habían entregado todo por Cristo y habían compartido su presencia como nunca antes. Ellos habían que se suponía entregado su última advertencia al mundo y se habían separado más o menos de la incrédula y burladora multitud. Y con la bendición divina sobre sí, se sentían más deseosos de asociarse con su esperado Maestro y los santos ángeles que con aquellos de quienes se habían separado. El amor de Jesús llenaba a cada alma y destellaba de cada rostro, y con deseo inexpresable ellos oraban: ven, Señor Jesús, y ven pronto. Pero Él no llegó. Y ahora, ¿cómo regresar nuevamente a los quehaceres, perplejidades y peligros de la vida, en plena vista de las burlas e injurias de los incrédulos que ahora se burlaban como nunca antes? Fue, dice, una prueba terrible de fe y de paciencia. Cuando el hermano Jaime visitó Portland, Maine, unos pocos días después de pasado el tiempo, y declaró que los hermanos debían prepararse para otro fuerte invierno, mis sentimientos eran casi incontrolables. Salí de la reunión y lloré como un niño. ¡Wow! No vino Jesús. Y lo habían predicado y se habían preparado, se habían puesto a cuentas con el Señor y anhelaban que ese día apareciera, pero no vino. Lloró como un niño, dice Jaime, cuando el otro hermano le dijo: preparémonos para este otro invierno que viene fuerte. Oh, hermanos, si este testimonio es desgarrador, ¿qué podemos decir desde Hiram Edson? Dice: nuestras más afectuosas esperanzas y expectativas fueron barridas, y vino sobre nosotros tal espíritu de lamento como nunca antes se había experimentado. Parecía que la pérdida de todo amigo terrenal no tuviera comparación. Lloramos y lloramos hasta que el día amaneció. Medité en mi propio corazón diciendo: mi experiencia adventista ha sido la más rica y brillante de toda mi experiencia cristiana. Y si esto ha sido un fracaso, ¿de qué valdría el resto de mi experiencia cristiana? ¿Ha sido la Biblia un fracaso? ¿No habrá Dios, ni cielo, ningún hogar celestial y ningún paraíso? ¿Será esto una fábula sagazmente inventada? ¿No habrá realidad de nuestra más acariciada esperanza y expectativa?
Y si nuestras mejores esperanzas estaban perdidas, realmente teníamos algo de qué lamentar. Y así, hermanos y hermanas, estos dos pioneros nos describen su terrible chasco, muy parecido a aquel otro chasco que experimentaron los discípulos ante la muerte de Cristo. ¿Qué dijeron ellos? Vamos al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 21. Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 21. Y es aquí donde ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. En estas palabras, lo que hay es una decepción. Lo que hay es un chasco. Se sienten tristes en quien pusieron su esperanza, en quien ellos pensaron que redimiría a Israel. Ahora ha sido crucificado, ha muerto. ¿Por qué ellos habían puesto su esperanza en que Jesús redimiría a Israel? Por lo que había ocurrido unos días antes y que aparece en Lucas 19, versículo 35 al 40. Lucas 19, versículo 35 al 40. Y lo trajeron a Jesús. No, perdón, estoy aquí mal aquí. Sí. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y así nosotros vemos a los discípulos, hermanos, con la esperanza de que Jesús era el Rey, que Jesús era el Rey esperado, que Jesús era el que había venido para redimir a Israel. Por eso le dicen, cuando se les aparece el Señor allá rumbo a Emaús, los dos discípulos decepcionados, chasqueados, le dicen: nosotros esperábamos que Él redimiera a Israel. Oh, mis hermanos, le mande el Nahuay, se le mostró algo en relación a ese chasco de los discípulos. E hizo una analogía con el chasco que experimentaron ellos como adventistas en 1844, se los pongo acá. Dice: así la muerte de Cristo
el acontecimiento mismo que los discípulos habían considerado como la destrucción final de sus esperanzas, fue lo que las aseguró para siempre. Si bien es verdad que esa misma muerte les había producido un chasco cruel, no dejaba de ser la prueba suprema de que su creencia había sido la correcta. El evento que los había llenado de tristeza y desesperación fue lo que abrió la puerta de la esperanza para todos los hijos de Adán, y en la cual se centraban la vida futura y la felicidad eterna de todos los fieles hijos de Dios en todas las edades. Cristo en su santuario, página 72. Y ahora viene la aplicación a la experiencia de ellos en 1844. Dice: los que proclamaron esta advertencia dieron el mensaje correcto en el tiempo correcto. Pero así como los primitivos discípulos declaraban: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, basándose en la profecía de Daniel 9, sin darse cuenta de que la muerte del Mesías estaba anunciada en el mismo pasaje bíblico, así también Miller y sus colaboradores predicaron el mensaje basados en Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:7, sin echar de ver que en Apocalipsis 14 aún había otros mensajes que también debían ser proclamados antes del advenimiento del Señor. Como los discípulos se equivocaron en cuanto al reino que debía establecerse al fin de las 70 semanas, así también los adventistas se equivocaron en cuanto al evento que debía producirse al fin de los 2300 días. En ambos casos hubo una aceptación de, o mejor dicho, una adhesión a errores populares que cegaron la mente a la verdad. Ambas clases cumplieron la voluntad de Dios de proclamar el mensaje que Él deseaba que se diera, y ambas, debido a su mala interpretación de su mensaje, sufrieron chascos. Así que el chasco que experimentaron los discípulos cuando Jesús murió es análogo al chasco que experimentaron los adventistas cuando Cristo no vino en 1844. Así lo está diciendo Cristo en su santuario, ahora página 75, y sigue diciendo: se me mostró el amargo chasco que sufrió el pueblo de Dios por no ver a Jesús en la fecha en que lo esperaba. No sabían por qué el Salvador no había venido, pues no veían prueba alguna de que no hubiera terminado el tiempo profético. Dijo el ángel: ¿ha fallado la palabra de Dios? ¿Ha faltado Dios en cumplir sus promesas? No, ha cumplido cuanto prometió. Jesús se ha levantado a cerrar la puerta del lugar santo del santuario celestial y ha abierto una puerta en el lugar santísimo y ha entrado a purificar el santuario. Todos los que esperan pacientemente comprenderán el misterio. El hombre se ha equivocado, pero no ha habido fracaso por parte de Dios. Todo cuanto Dios prometió se ha cumplido. Oh, hermanos, pero el hombre creía equivocadamente que la tierra era el santuario que debía ser purificado al fin de los periodos proféticos. Así que lo que ha fracasado fue la expectación del hombre, pero no la promesa de Dios. Primeros Escritos 250. Y así, el don profético introduce después del chasco la enseñanza del santuario celestial, algo que también sucedió con Juan. Pues vean lo que a él se le dijo en Apocalipsis 10 nuevamente, esta vez el versículo 11 y también el versículo 1 del capítulo 11. Apocalipsis 10, versículo 11 y 11:1. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Noten, hermanos y hermanas, a Juan se le dice que siga predicando porque el templo será restaurado y los adoradores también serán restaurados. Prácticamente a Juan la amargura en su vientre, de ahí se le está redirigiendo al santuario, no al que estaba en ruinas en su tiempo, sino al santuario celestial. Oh, hermanos y hermanas,
a Juan se le dice: el santuario será restaurado, los adoradores serán restaurados. Y los adventistas vieron en esta experiencia de Juan y en esto que se le está diciendo, vieron una enseñanza de lo que ellos debían hacer también. Y la hermana Elena White lo explica mejor en las siguientes citas que voy a compartir. El asunto, dice, del santuario fue la llave que reveló el misterio del chasco de 1844. Exhibió todo un sistema de verdades relacionado y armonioso que mostraba que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Así como los discípulos de Jesús, después de la noche terrible de su angustia y chasco, se regocijaron viendo al Señor, así se regocijaron los que habían mirado con fe a su segunda venida. Habían esperado que apareciera en gloria para recompensar a sus siervos. Como sus esperanzas fueron chasqueadas, perdieron de vista a Jesús. Y como María al lado del sepulcro, exclamaron: se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Después, en el lugar santísimo, aquellos adventistas estudiosos de 1844 contemplaron otra vez a su compasivo y sumo sacerdote, listo para aparecer como su rey y libertador. La luz del santuario iluminaba el pasado, el presente y el futuro para ellos. Supieron que Dios los había guiado por medio de su providencia infalible. Aunque como los primeros discípulos, ellos mismos no lograron entender el mensaje que daban, este había sido correcto en todo sentido. Al proclamarlo, habían cumplido el propósito de Dios y su labor no había sido en vano en el Señor. Reengendrados a esperanza viva, se regocijaron con alegría inefable y gloriosa. ¿Por qué? Porque como Juan de su amargura se redirigió su mirada al templo para medirlo y a sus adoradores, también a estos adventistas se les redirigió su mirada de su amargura que experimentaban al santuario celestial y lo que allí había dado inicio. Sigue diciendo: tanto la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado, como el mensaje del primer ángel: temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, señalaban al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador, y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. El error no había estado en el cómputo de los períodos proféticos, sino en el evento que debía verificarse al fin de los 2300 días. Debido a este error, los creyentes habían sufrido un chasco. Sin embargo, se había cumplido todo lo predicho por la profecía y todo lo que alguna garantía bíblica permitía esperar. En el mismo momento en que estaban lamentando la defraudación de sus esperanzas, se había realizado el evento que estaba predicho por el mensaje y que debía cumplirse antes que el Señor pudiera aparecer para recompensar a sus siervos. Cristo había venido, pero no a la tierra como ellos lo esperaban, sino como estaba simbolizado en el tipo, al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo. El profeta Daniel lo representa como viniendo en ese tiempo al anciano de días, pues dice en Daniel 7:13 que estaba mirando en visiones de la noche, y he aquí que sobre las nubes del cielo venía uno parecido a un hijo de hombre, y vino no a la tierra, sino al anciano de días, y lo trajeron delante de él. Así en Cristo, en sus santuarios, en la página 90 y 100, en ambas páginas nos explica que los adventistas del séptimo día, después de aquel chasco, de que Jesús no había venido, conocieron la doctrina del santuario celestial. Y en esa doctrina descubrieron verdades maravillosas e importantes, como la verdad de que el sábado es el día del Señor. En esa doctrina también ellos conocieron el mensaje de los 3 ángeles, de manera que fieles, así como Juan, ellos comenzaron después del chasco a profetizar otra vez.
Como a Juan se le dijo que era necesario que predicara de nuevo, así los adventistas comenzaron a predicar las verdades conectadas con el santuario celestial. Comenzaron a predicar que el juicio ya había comenzado en el cielo, tal como lo dice el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. Comenzaron a predicar que los que rechazaran ese mensaje formarían parte de la caída a Babilonia, tal como lo dice el mensaje del segundo ángel de ese capítulo. Y comenzaron a advertir al mundo de aceptar el sello de Dios, es decir, el santo sábado, y no la marca de la bestia, como se advierte en el tercer mensaje de ahí de Apocalipsis 14. El encargo de profetizar otra vez indicaba que la desilusión de octubre de 1844 no era un colapso ni el fin de todo. La vida, la necesidad de estudiar y predicar, como también de enseñar, proseguirían para ellos como siempre. Hoy, hermanos y hermanas, nosotros, por la gracia del Señor, somos parte de ese movimiento que sobrevivió al chasco. Por la gracia de Dios, nosotros, porque esos creyentes adventistas fieles escudriñaron y encontraron dónde había estado el error, no en el cómputo, sino en la interpretación del evento. Porque ellos, hermanos, se dedicaron a escudriñar las Escrituras y encontraron las verdades del santuario celestial. Hoy, gracias a Dios, por ellos como instrumento, usted y yo conocemos las verdades que nos hacen adventistas del séptimo día. Oh, hermanos y hermanas, hoy nosotros estamos alineados con los mensajes que emanan del santuario. Hoy nosotros estamos alineados con los mensajes que tienen que ver con los tres ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12. Hoy nosotros, hermanos, también por la gracia de Dios, fieles como el apóstol Juan, hemos encarado con seriedad el cometido de es necesario que prediques otra vez. Y por la gracia del Señor lo estamos haciendo por radio y televisión, como también para el mundo a través del internet. Por la gracia del Señor somos lo que somos, adventistas del séptimo día. El don de profecía dice: bienaventurados son los ojos que vieron los sucesos vistos en 1843 y 1844. El mensaje fue proclamado y no debe existir atraso en repetir el mensaje, pues las señales de los tiempos están cumpliéndose. La obra final debe hacerse. Se hará una gran obra en corto tiempo. Pronto se dará un mensaje según el designio divino, que se aumentará a un fuerte clamor. Pero noten ustedes, debemos repetir el mensaje y debemos hacerlo tomando en cuenta que tenemos poco tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo no será más. Estamos viviendo en tiempo prestado. Estamos viviendo en tiempo de gracia. En algún momento esto se acabará. Y es nuestro deber, por lo tanto, en el poco tiempo que nos queda, fieles como Juan, predicar otra vez y otra vez que Jesús viene pronto. El don de profecía dice: hemos de proclamar la última advertencia de Dios a los hombres. ¿Y cuál debiera ser nuestro fervor en estudiar la Biblia y nuestro celo en diseminar la luz? Procure impartir la iluminación divina a cada alma que la haya recibido. Vayan los obreros de casa en casa, abriendo la Biblia al pueblo, distribuyendo las publicaciones, compartiendo con otros la luz que ha bendecido sus propias almas. Distribúyase juiciosamente la literatura en los trenes, en la calle, en los navíos que cruzan el mar y mediante el correo postal. Han de realizarse una gran obra. Ha de realizarse una gran obra. Y quienes conocen la verdad debieran hacer fervorosa intercesión en busca de ayuda divina. El amor de Cristo debe llenar sus propios corazones. El Espíritu de Cristo debe derramarse sobre ellos y deben estarse preparando para estar en pie con ropajes emblanquecidos en el día del juicio. Al consagrarse ellos mismos a Dios, un poder convincente atenderá sus esfuerzos en presentar la verdad a otros. No debemos dormir más en el terreno encantado de Satanás, sino poner en marcha
todos nuestros recursos, valiéndonos de cada habilidad concedida por la providencia. La última advertencia ha de proclamarse ante muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Y la promesa es dada: he aquí, yo estoy con vosotros siempre, aún hasta el fin del mundo. Testimonios, tomo 9, página 123. Hermanos y hermanas, Jesús dijo que el tiempo no sería más. Todos los períodos proféticos han llegado a su fin. Así que despertémonos y pongámonos a predicar. Hagamos como se le dijo a Juan: es necesario que prediques otra vez. Es necesario que vez tras vez des el mensaje. Hermanos y hermanas, somos parte de una iglesia profética. Somos parte de una iglesia que surge aquí en Apocalipsis 10, en el símbolo de Juan. Somos parte de una iglesia que tiene una misión que hacer en el mundo, y es la de proclamar el mensaje. Todos los que formamos parte de la iglesia Advenimiento del séptimo día, o todo el que se considere adventista del séptimo día, debe ser una persona comprometida con la misión. Debemos, hermanos, redoblar los esfuerzos misioneros. Debemos entender que la obra que estamos haciendo se debe ampliar. Debemos ponernos a trabajar. Es necesario que prediques otra vez. Es el mensaje a los adventistas del séptimo día hoy. Es necesario que nuevamente salgas a tocar puertas, salgas a dar estudios, que compartas con otros. Es necesario que prediques otra vez, porque el tiempo, ahí en la pantalla lo tenía, ya lo quitaron, no será más. Oh, mis hermanos, yo creo que siendo una iglesia profética, debemos hacer lo que hizo Juan y hacer lo que hizo Ezequiel con esto de comer la palabra de Dios y salir a predicarla. Es impresionante ver cómo lo mismo que se le dijo a Juan, se le dijo a Ezequiel. Vamos allá a Ezequiel, capítulo número 3, verso 1 al 4. Ezequiel, capítulo 3, verso 1 al 4. Pero vamos a leer desde el versículo 8 del capítulo 2, porque desde ahí viene el pensamiento. Ezequiel 2, versículo 8, y luego nos vamos a ir al 3, 1 al 4, y a lo mejor más allá. Pero oigan lo que dice. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Hermanos y hermanas, aquí nosotros vemos que al profeta se le demanda que coma de la palabra de Dios, que coma, que saboree, que disfrute el mensaje que Dios le da, pero que al mismo tiempo vaya y lo comparta. Yo diría, aplicado a este tiempo, debemos comer los sábados de la palabra de Dios cada vez que nos reunimos. Debemos comer de la escritura que nos trae el predicador, pero nos corresponde en la semana salir y compartir de esa comida que comimos. Oh, mis hermanos, y bien interesante cuando uno sigue leyendo, ve el versículo 5: porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír,
porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Pero vean ustedes, el mensaje que él comía era para darlo a su pueblo. Ahora es interesante que el Señor le diga: mira, si tú le dieras este mensaje a gente que no es de Israel, ellos te lo van a oír. Pero tú se lo vas a dar a mi pueblo, y mi pueblo está duro, mi pueblo está rebelde, y mi pueblo no te lo va a aceptar. Así que yo te hago fuerte para poderlos enfrentar, y les tienes que predicar, te escuchen o no te escuchen. Hermanos y hermanas, aquí hay un gran mensaje para todos los predicadores, de no andar acomodando el mensaje al gusto de la gente, de no andar acomodando el mensaje al gusto de cómo las personas les gusta oírlo, sino darlo tal como Dios lo ha dado en su palabra. Escuchen o no escuchen, se enojen o no se enojen, salgan de aquí enojados, que no te quieran dar la mano tan siquiera allí cuando estás saludando a los hermanos, que no te importa eso. Tú predica la palabra, tú redarguye, tú exhorte a tiempo y fuera de tiempo, tú reprende. Esa es la misión del remanente, esa es la misión del pueblo de Dios en este tiempo del fin: predicar y denunciar las atrocidades que se cometen en la casa de Israel. Hermanos y hermanas, no se nos olvide la misión que está plasmada aquí en Apocalipsis 10, y hagamos lo que se le dijo a Juan y lo que se le dijo a Ezequiel: come de la palabra y predica a otros. Para eso el Señor nos ha llamado, y muy pronto Jesús vendrá por ti y por mí. Sigamos predicando que Él viene, sigamos preparándonos para encontrarnos con Él, sigamos cumpliendo con la misión. Oremos. Amado Padre, te agradecemos por ser parte de una iglesia profética, una iglesia que surge en la historia como cumplimiento de una profecía. Oh Señor, este capítulo 10 de Apocalipsis es tan de verdad presente para nosotros, que nos gozamos al ver que somos parte de un remanente que hoy por hoy proclama las verdades que emanan del santuario celestial. Oh Padre, te rogamos que nos ayudes a ser fieles al cometido. Te rogamos, Padre, que permanezcamos leales a la misión que nos has encomendado, y que como iglesia Advenimiento, donde quiera estemos, no nos cansemos de proclamar que tú vienes pronto. Ayúdanos, Señor, a prepararnos, ayúdanos a vivir de tal manera que haya santidad en nuestras vidas, para que así podamos verte cara a cara. Oh Señor, te rogamos que en ese día, cuando los cielos se abran y tú aparezcas en las nubes, nosotros estemos allí listos para darte la bienvenida. Oh Padre, anhelamos ese día cuando contigo vivamos para siempre. Te lo rogamos, Señor, que nos ayudes a perseverar en la fe y a esperarte para aquel día glorioso. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.